Por poco más de 1.000 kilos de metal, alguien pagó más de 68 millones de dólares. Es el valor de una inmensa isla privada concentrado en una estilizada silueta roja que respira pura velocidad. ¿Por qué alguien desembolsaría semejante fortuna? ¿Qué historia esconde verdaderamente esta asombrosa cifra récord? Hablamos del legendario Ferrari 250 GTO. Para comprender este inmenso valor, debemos retroceder a su época, cuando esta joya mecánica tuvo un inicio profundamente turbulento. Y para entender por qué hoy se paga por él mucho más que por un lujoso palacio, necesitamos comenzar irremediablemente desde su caótico nacimiento. Corría el mes de noviembre de 1961. En los pasillos de la fábrica de Maranello se respiraba una tensión insoportable, un aire denso que precedía a una tormenta histórica. El temperamental y legendario fundador de la compañía tomó una decisión radical que cambiaría para siempre el destino de su empresa y del mercado del lujo automotriz. En un solo día de furia, despidió a toda la cúpula directiva de su equipo de ingenieros tras una fuerte y amarga disputa. Entre los expulsados se encontraba Giotto Bizzarrini, el brillante jefe de desarrollo de coches deportivos, la mente maestra que albergaba los planos del proyecto más vital de la marca. De la noche a la mañana, el desarrollo del futuro rey de las pistas se quedó completamente huérfano. El chasis desnudo y los bocetos a medio terminar quedaron abandonados en los talleres, justo cuando la temporada internacional asomaba inminentemente en el horizonte. La situación resultaba no solo paradójica, sino absolutamente desesperada. La orgullosa casa italiana se enfrentaba a una feroz competencia internacional. Fabricantes británicos y estadounidenses acechaban con máquinas formidables de una belleza y potencia excepcionales. Para mantener su supremacía, el fabricante necesitaba urgentemente un vehículo capaz de dominar de forma absoluta la categoría de Gran Turismo. El tiempo se agotaba rápidamente y el equipo técnico estaba descabezado. Ante esta escena desoladora, surge una incógnita fascinante que mantiene en vilo la narrativa de esta obra maestra. Resulta incomprensible entender de qué manera un automóvil nacido en el epicentro de semejante caos corporativo, abandonado por sus propios creadores a mitad del proceso, logró siquiera llegar a ensamblarse. Y parece aún más milagroso que esa misma máquina haya logrado trascender su época para convertirse, décadas después, en una de las piezas de colección más codiciadas y caras del mundo entero. Para comprender la inmensa presión bajo la que se gestaba esta maravilla y la razón de su extrema rareza, hay que examinar las estrictas reglas de homologación de la época. Las normativas de la Federación Internacional de Automovilismo dictaban que, para competir legalmente en el Grupo 3, el fabricante debía construir un mínimo de 100 ejemplares de producción. De ahí proviene la sigla de su nombre, Gran Turismo Omologato, las palabras italianas que certifican esta aprobación oficial. Sin embargo, fabricar un centenar de estas costosas maravillas suponía un esfuerzo financiero y logístico titánico que la casa constructora simplemente no podía asumir para un modelo tan extremo e intransigente. Aquí hace su aparición la legendaria astucia del líder de la marca, forjando un mito que aumenta enormemente el aura de exclusividad del vehículo en la actualidad. Cuenta una historia muy popular que cuando los inspectores oficiales llegaron a las instalaciones para verificar la existencia del centenar de unidades, se toparon con un magistral engaño. Supuestamente los empleados movían sigilosamente los mismos coches de un garaje a otro, creando la falsa impresión de que el cupo completo de 100 vehículos estaba fabricado de forma íntegra. Aunque burocráticamente el modelo se sustentaba en la homologación de una versión anterior de batalla corta, esta audaz anécdota ilustra a la perfección la genialidad improvisada que rodeó su nacimiento. Oficialmente, la fábrica construyó únicamente 36 unidades de la primera serie de diseño. Esta cifra minúscula es la piedra angular que sostiene los estratosféricos precios que vemos en el presente. La extrema escasez se materializó desde el primer minuto. Antes de su abrupta salida, el ingeniero original había sentado unas bases mecánicas de corte conservador que hoy son profundamente veneradas. Tomó la estructura tubular de un modelo de competición anterior y la modificó minuciosamente para reducir el peso, endurecer el conjunto y bajar el centro de gravedad.
Pero la verdadera joya que justifica cada centavo de su valor contemporáneo residía bajo el capó. Un prodigioso motor de 12 cilindros en V y 3 litros de capacidad, diseñado en aleación ligera. Este corazón de metal ya había forjado una reputación gloriosa, ganando carreras de resistencia prestigiosas. Era un prodigio mecánico que entregaba aproximadamente 300 caballos de fuerza, acoplado a una nueva y vanguardista caja de cambios de 5 velocidades. El rugido de sus escapes no era considerado ruido, sino una sinfonía violenta que hoy los magnates ansían escuchar en sus santuarios privados. No obstante, un motor sublime no servía de nada si la máquina no lograba mantenerse pegada al asfalto. Las primeras pruebas dinámicas del prototipo original revelaron una alarmante inestabilidad a altas velocidades. La aerodinámica del vehículo provocaba problemas graves que convertían su conducción en un riesgo mortal. Fue exactamente en este punto crítico, cuando el coche era veloz pero incontrolable, que el proyecto perdió a su líder tras las renuncias y despidos masivos. El abismo se abría ante la empresa. La colosal inversión y el prestigio acumulado corrían el riesgo de desintegrarse por completo, y la obra cumbre de la fábrica amenazaba con convertirse en un fracaso histórico y ruin. La brillante resolución a esta severa crisis institucional llegó en la figura del ingeniero Mauro Forghieri. Ante el inmenso vacío de poder, asumió valientemente las riendas del accidentado desarrollo y colaboró de manera estrecha con el célebre carrocero Scalvietti. En un movimiento sin precedentes, recurrieron a rigurosas pruebas en un túnel de viento en la Universidad de Pisa para estudiar científicamente los flujos de aire, marcando una enorme innovación técnica para la firma. Los resultados esculpieron la agresiva y seductora silueta que hoy acapara los grandes titulares de las pujas internacionales. Alargaron y bajaron drásticamente el morro y añadieron unas características tomas de aire frontales con cubiertas removibles. Para remediar la peligrosa elevación de la zaga, integraron de forma pionera un revolucionario alerón trasero para mejorar el agarre, una solución estructural que dominó el flujo aerodinámico con absoluta maestría. Cada unidad que salía del taller era una obra de arte irrepetible de valor incalculable. Las carrocerías cobraban vida mediante los rítmicos martillazos de operarios que moldeaban finas láminas de aluminio enteramente a mano. Debido a esta milimétrica técnica puramente artesanal, no existen en el mundo dos ejemplares que sean naturalmente idénticos. Las dimensiones de un flanco pueden ser ligeramente distintas a las del lado opuesto, o el diseño de las rejillas de ventilación presentar sutiles alteraciones en función del cliente. Esta maravillosa e irrepetible imperfección humana eleva al vehículo a la categoría de escultura viviente, justificando con creces que los grandes patrimonios de inversión lo valoren por encima de los lienzos más famosos del planeta. El esfuerzo sobrehumano de aquel joven ingeniero y su hábil equipo transformó un sombrío desastre corporativo en el milagro absoluto del diseño. Aquel automóvil, nacido entre disputas directivas y despidos masivos, demostró que el lujo supremo y la perfección mecánica se forjan a menudo en el sofocante calor del caos y la pura obstinación creadora. Abrir la frágil puerta de aluminio del objeto más caro del mundo supone un choque brutal contra todas las expectativas humanas sobre la riqueza. Al deslizarse con suma dificultad hacia el interior del habitáculo, el afortunado propietario no encuentra absolutamente ninguno de los elementos que definen el confort moderno o la opulencia tradicional. No hay gruesas alfombras de lana en el suelo, ni refinados paneles del techo, ni un denso aislamiento acústico que proteja los oídos del estruendo del mundo exterior. La cabina es un espacio espartano, crudo y sumamente hostil, donde el calor abrasador de la transmisión penetra sin piedad a través de la fina chapa de la carrocería. Sorprendentemente, ni siquiera existe un velocímetro en el panel de instrumentos principal para indicar cuán rápido se viaja. La velocidad se mide en la vibración intensa de los huesos y en el rugido mecánico ensordecedor que lo envuelve absolutamente todo. La ventilación del oscuro habitáculo se reduce a unas simples entradas de aire exterior, y los ocupantes descansan sobre unos asientos apenas recubiertos por una modesta tela de aspecto estrictamente utilitario. Es un ambiente de privación absoluta,
un entorno diseñado de forma exclusiva para librar una guerra implacable sobre el asfalto. Esta desnudez extrema plantea un enigma fascinante en la psique del consumidor de altísimo nivel. Los individuos más acaudalados del planeta, personas acostumbradas a transitar entre inmensos yates, palacios históricos y aviones privados donde cada capricho físico es satisfecho al instante, por ejércitos de asistentes, libran batallas financieras encarnizadas por poseer esta máquina específica. Resulta profundamente paradójico y difícil de asimilar que alguien esté dispuesto a transferir decenas de millones de dólares, el equivalente al presupuesto anual de una ciudad entera, por el dudoso privilegio de sentarse en un entorno tan castigador, violento y carente de las más básicas comodidades. El misterio central de esta parte de la historia reside en comprender la razón exacta por la cual la ausencia total de los atributos tradicionales del bienestar material se ha convertido, de manera casi incomprensible, en el estándar absoluto e indiscutible del lujo a nivel mundial. La resolución a este enigma comienza a dibujarse al examinar los elementos mecánicos puros que dominan esta cabina. En el centro de la escena, desprovista de cualquier adorno innecesario, se erige una imponente palanca de cambios metálica que se desliza a través de una atractiva pero práctica rejilla abierta. Este diseño desnudo, que define visualmente el patrón de los engranajes y que más tarde se convertiría en una tradición sagrada para la marca, exige una fuerza física considerable y una precisión milimétrica por parte del conductor. No existen refinadas asistencias electrónicas ni ágiles sistemas automáticos que corrijan la torpeza humana. Cada cambio de marcha requiere dominar por completo una pesada caja manual de 5 velocidades, equipada con un sistema de sincronización tipo Porsche, un mecanismo que demanda una conexión visceral, casi agresiva, entre el hombre y la máquina. Quien se sienta al volante de este vehículo no es un mero pasajero mimado, sino un operario activo de una salvaje central de energía. Esa energía arrolladora proviene del corazón indomable que late a escasos centímetros de las piernas del piloto. Una obra maestra que justifica cada centavo de su exorbitante precio. Más allá de su prodigiosa fuerza de arrastre, la verdadera magia de este propulsor de 3 litros y 12 cilindros en V reside en su compleja y hermosa arquitectura interna. Fue concebido como un bloque íntegramente de aleación ligera que respiraba de manera feroz a través de una batería de enormes carburadores Weber, succionando inmensas cantidades de aire y combustible para generar una respuesta mecánica instantánea. El intrincado diseño utilizaba un sistema de lubricación por cárter seco, una solución técnica importada directamente de los circuitos profesionales que permitía instalar el voluminoso motor en una posición mucho más baja, mejorando drásticamente el centro de gravedad. Cuando la aguja del cuentarevoluciones escalaba furiosamente hacia la marca de las 7500 revoluciones por minuto, la agobiante vibración se transformaba en una sinfonía metálica, catapultando el vehículo desde 0 hasta 100 km por hora en un margen de entre 5,5 a 6 segundos, para continuar empujando hacia una escalofriante velocidad máxima cercana a las 175 millas por hora. Para soportar y canalizar semejante torrente de fuerza, la estructura exigía componentes igual de implacables. El vehículo se construyó en torno a un robusto bastidor de tubos ovalados soldado a mano, apoyado en una suspensión delantera independiente de brazos en forma de letra A. En la parte trasera, en cambio, la caballería se domaba mediante un tradicional eje rígido controlado por un mecanismo de varillaje de Watts, una configuración que forzaba al piloto a luchar físicamente contra las inercias en cada curva cerrada. Detener esta masa de metal ardiente dependía exclusivamente de la enorme presión de las piernas sobre un sistema de frenos de discos sin asistencia alguna, ocultos tras unas deslumbrantes y delicadas llantas de alambre de la casa Borrani. Todo en esta máquina requería sudor, tensión muscular y un absoluto desprecio por la fatiga. Es precisamente este nivel de exigencia el que revela la verdad oculta tras su asombroso valor comercial contemporáneo. La profunda veneración de los magnates actuales radica en la filosofía inflexible e intransigente que dio origen al coche.
En la mente de sus creadores, el confort del piloto se consideraba un estorbo imperdonable, un peso muerto que mermaba la eficacia sobre la pista. Se creía firmemente que si el conductor sentía el calor asfixiante de la caja de cambios y escuchaba el límite acústico de las válvulas, se mantendría alerta y exprimiría hasta la última gota del potencial mecánico. Esta visión radical, desprovista de compasión humana, transformó un simple medio de transporte en un instrumento sumamente afinado que solo produce belleza si el usuario está dispuesto a sufrir por ella. En el exclusivo ecosistema de las grandes fortunas, donde todo obstáculo vital puede ser eliminado a golpe de talonario, lo verdaderamente escaso, exótico y valioso es la pureza inalterable. Los grandes inversores internacionales y los apasionados coleccionistas hispanohablantes no persiguen la adquisición de este mito rodante para pasear plácidamente bajo el sol. Lo compran porque representa la expresión suprema del arte sin adulterar, una cápsula del tiempo que exige un esfuerzo humano auténtico y desgarrador. El verdadero lujo que otorga esta pieza no reside en acariciar a su ocupante, sino en desafiarle, otorgándole la ilusión suprema del control absoluto sobre fuerzas indomables, sin redes de seguridad cibernéticas. Y es exactamente esta honesta brutalidad mecánica, esta carencia absoluta de filtros, la que dota al vehículo de un alma incalculable, resolviendo definitivamente la paradoja de por qué el coche más incómodo jamás fabricado es, al mismo tiempo, el tesoro más codiciado de la historia del lujo mundial. El asfalto del circuito de Daytona ardía bajo el sol implacable de Florida a principios del mes de febrero del año 1964. En el interior de un habitáculo abrasador, desprovisto de cualquier atisbo de ventilación, el legendario piloto mexicano Pedro Rodríguez luchaba físicamente contra un volante pesado, metálico y carente de toda asistencia. A su alrededor rugían bestias mecánicas estadounidenses equipadas con monstruosos motores de 8 cilindros y veloces prototipos europeos que ya ensayaban la revolucionaria disposición del motor central. El bólido que conducía el talento latinoamericano, a pesar de su belleza agresiva y su linaje aristocrático, escondía una arquitectura clásica de motor delantero que muchos ingenieros de vanguardia ya consideraban una reliquia del pasado competitivo. La competición de resistencia exigía llevar las máquinas y a los hombres hasta el límite físico absoluto, y el coche italiano parecía estar en una profunda desventaja tecnológica frente a sus musculosos rivales. En este entorno asfixiante se plantea la gran incógnita que define el apogeo deportivo de esta joya rodante. Resulta fundamental descubrir cómo un vehículo concebido bajo una filosofía mecánica al borde de la obsolescencia logró resistir el asalto de una nueva era del automovilismo y escribir su nombre en la eternidad justo antes de retirarse definitivamente de las pistas. Para desentrañar este misterio histórico es necesario observar el debut competitivo del modelo, un evento que sentó las bases inquebrantables de su inmensa cotización actual en el mercado del arte. Su primera aparición oficial bajo el escrutinio mundial tuvo lugar en las extenuantes 12 horas de Sebring del año 1962. En aquella ocasión decisiva, el campeón mundial de Fórmula 1, el estadounidense Phil Hill, y el experto piloto belga Olivier Gendebien fueron los encargados de domar la nueva creación. Inicialmente, ambos profesionales expresaron un profundo disgusto al descubrir que no competirían en la categoría principal con los ágiles prototipos experimentales, sino que debían conformarse con pilotar un vehículo de la clase de Gran Turismo. Sin embargo, la amarga decepción inicial se transformó rápidamente en un absoluto asombro. La dupla logró terminar la agotadora prueba en una espectacular segunda posición general, superando con creces a vehículos teóricamente muy superiores. Este resultado inesperado inauguró una era de dominio absoluto. Durante 3 años consecutivos, abarcando 1962, 63 y 64, el fabricante italiano conquistó de forma indiscutible el campeonato internacional para constructores de la categoría. El elegante automóvil acumuló victorias de clase en escenarios tan peligrosos como las sinuosas carreteras de la Targa Florio y el sagrado asfalto de Le Mans, demostrando una fiabilidad mecánica que sencillamente aplastaba las esperanzas de sus oponentes.
pero la gloria deslumbrante sobre el asfalto exigía un tributo humano altísimo. Pilotar este icono del diseño al límite de sus capacidades era un acto de extrema temeridad, donde el más mínimo error de cálculo se pagaba directamente con la vida. La trágica historia del chasis número 3851 ilustra a la perfección el lado más crudo de esta época dorada. Este ejemplar en particular fue adquirido directamente en la fábrica y llegó a las manos de Henri Oreille, un audaz campeón olímpico francés de esquí alpino que había cambiado la nieve por el olor a combustible quemado. Tras participar exitosamente en el durísimo Tour de Francia automovilístico, una odisea de 6.000 kilómetros a través de rutas públicas, el intrépido exesquiador sufrió un violento accidente a los mandos de esta misma máquina. El brutal impacto le costó la vida de forma instantánea, dejando el valioso coche severamente retorcido. Posteriormente, los artesanos de la marca reconstruyeron el vehículo desde sus cenizas y lo vistieron con una nueva pintura roja, permitiendo que el chasis continuara su periplo vital. Esta tragedia no es un mero pie de página morboso en los registros históricos, sino un componente crucial e indisoluble de su valor astronómico contemporáneo. Los coleccionistas que hoy desembolsan fortunas incalculables no compran únicamente una escultura aerodinámica de aluminio. Adquieren fragmentos de historia impregnados de un dramatismo real. Compran el sudor de los campeones, el terror a las altas velocidades y la sangre derramada en la búsqueda implacable de la victoria. Durante aquellas 3 intensas temporadas competitivas, el modelo realizó más de 500 apariciones en carreras oficiales en todo el mundo. A diferencia de los frágiles vehículos experimentales que solían averiarse antes de cruzar la línea de meta, esta obra maestra basaba su éxito en una robustez incuestionable. Esa resistencia estoica y casi inhumana es la llave maestra que resuelve el desafío planteado bajo el sofocante sol de Daytona. En aquel decisivo año 1964, la fábrica introdujo una versión actualizada con una carrocería ligeramente modificada. En las manos magistrales de una escudería norteamericana, la legendaria dupla formada por Phil Hill y el carismático mexicano Pedro Rodríguez demostró ante el mundo entero que la inteligencia táctica y el virtuosismo humano podían imponerse a la fuerza bruta. Contra todo pronóstico tecnológico, lograron una épica victoria general, un triunfo monumental que resonó con especial orgullo en el automovilismo hispanohablante. Fue el canto del cisne perfecto. Poco tiempo después, la marca oficial retiró el modelo de sus operaciones deportivas, y hacia el año 1967, la elegante silueta había desaparecido casi por completo del circuito internacional de élite. Sin embargo, la hazaña magistral de Rodríguez había demostrado de forma concluyente que el automóvil sobrevivió a su propia obsolescencia gracias a una conexión irrompible entre el genio humano y la máquina pura. Ese último triunfo selló un legado incombustible que transformaría aquellos rudos instrumentos de carreras en las piezas de colección más codiciadas de la historia moderna. A finales de la década de los 60, el panorama automotriz presentaba una escena que hoy resulta absolutamente inconcebible para cualquier analista financiero o experto en bienes de lujo. En oscuros garajes de los suburbios europeos y en lotes polvorientos de vehículos de segunda mano, la que fuera la máquina más temida de las pistas internacionales, languidecía cubierta de polvo, suciedad y un profundo olvido. Lejos del inmenso glamour de los grandes campeonatos mundiales, el otrora invencible modelo de competencia había perdido su principal razón de ser, ya que la imparable evolución tecnológica lo había desplazado frente a los nuevos prototipos de motor central. En aquel preciso momento histórico, el imponente artefacto no era considerado una reliquia digna de museo ni una obra de arte, sino un simple trozo de metal obsoleto, una ruidosa herramienta de carreras de segunda mano que había agotado por completo su vida útil. Por aquel entonces, sus atribulados dueños las vendían por precios irrisorios, sumas que apenas equivaldrían al coste de un sedán familiar usado, buscando deshacerse rápidamente de un vehículo que resultaba insoportablemente incómodo e impráctico para transitar por las vías públicas. Ante esta sombría imagen de abandono y depreciación absoluta, surge un misterio sociológico y económico que desafía toda lógica financiera tradicional.
Constituye un verdadero enigma comprender el profundo cambio cultural que impulsó a los grandes multimillonarios del planeta a rescatar esta supuesta chatarra olvidada, desencadenando una metamorfosis psicológica que transformó una herramienta desechada en un activo financiero supremo, capaz de superar ampliamente el valor de mercado de las mansiones más exclusivas en las colinas de Hollywood. La respuesta a esta profunda incógnita comenzó a gestarse durante la década de los 70, cuando el mercado experimentó un despertar silencioso pero de proporciones sísmicas. Durante los años de oscuridad, los pocos ejemplares supervivientes habían terminado en manos de pilotos aficionados que los utilizaban en competiciones regionales de poca monta, carreras de montaña o, sorprendentemente, como vulgares medios de transporte diario para acudir al trabajo. Sin embargo, una nueva generación de entusiastas muy selectos empezó a mirar hacia el pasado con una profunda nostalgia, buscando experiencias orgánicas que la tecnología moderna, cada vez más filtrada por ordenadores y asistencias electrónicas, ya era incapaz de proporcionar. El valor del vehículo comenzó a ascender vertiginosamente, dejando atrás su estatus de máquina vieja para coronarse como el emblema absoluto y definitivo de la marca italiana. En este fértil contexto de revalorización histórica, surgieron figuras clave que cambiaron para siempre la percepción mundial de este automóvil. Un caso verdaderamente paradigmático es el del célebre músico Nick Mason, reconocido baterista de la mítica agrupación británica de rock Pink Floyd y un apasionado de la historia del motor. Décadas atrás, adquirió su propio ejemplar por una suma que hoy día resultaría insignificante frente a su valor real. Lejos de tratarlo como una delicada obra de porcelana china encerrada en una bóveda climatizada, el artista decidió mantener intacta la esencia salvaje y beligerante de la máquina. Hoy en día sigue compartiendo la brutalidad del coche con sus allegados, llegando a invitar al vocalista de la banda AC/DC a dar un ruidoso y visceral paseo por las intrincadas carreteras rurales de Inglaterra. En otra ocasión memorable, la propia esposa de Mason condujo este mismo vehículo de manera exuberante por estrechos caminos campestres, seguida de cerca por una caravana de aficionados asombrados al ver una inversión multimillonaria esquivando baches a toda velocidad. A este reducidísimo grupo de custodios modernos se sumaron otras personalidades de inmensa influencia global, como el renombrado diseñador de moda estadounidense Ralph Lauren, el conocido presentador de radio Chris Evans y el experimentado piloto y hombre de negocios Gregor Fisken. La psicología detrás de esta intensa fiebre coleccionista radica en una verdad muy incómoda para las élites económicas contemporáneas. En las esferas más altas de la riqueza mundial, poseer un yate gigantesco o una vasta flota de modernos jets privados dejó de ser un símbolo de distinción genuina para convertirse en una simple trivialidad bancaria. El dinero en efectivo, por abundante que fuera, había perdido su mágica capacidad de impresionar a los iguales. Los magnates necesitaban desesperadamente establecer un nuevo escalón social, un territorio ultraterrestre donde los miles de millones de dólares no garantizaran automáticamente el acceso. Y esta máquina en particular encarnaba a la perfección esa inquebrantable barrera invisible. La inmensa rareza del modelo, con un número de producción oficial minúsculo, lo transformó en la codiciada llave de acceso al club más cerrado e impenetrable del planeta Tierra. Un aspirante a propietario no puede simplemente presentarse en un salón de subastas y exigir un ejemplar. Debe aguardar con paciencia infinita a que uno de los actuales dueños acceda voluntariamente a desprenderse de su tesoro histórico. La cotización de cada unidad varía drásticamente dependiendo de los daños que sufrió en la pista hace medio siglo, de si la carrocería original fue modificada por los talleres para contentar a un cliente exigente o de cuántos famosos pilotos empaparon de sudor sus asientos. Las pequeñas modificaciones visuales, como el número exacto de aperturas laterales para la ventilación del motor, añaden capas de intriga y elevan astronómicamente las tasaciones individuales. Este intrincado y elitista ecosistema social resuelve definitivamente el gran enigma de su extrema transformación de chatarra a oro puro. Los grandes herederos y titanes corporativos no invierten fortunas colosales en un coche de segunda mano,
sino que adquieren el derecho inalienable de figurar en el panteón de la historia del diseño industrial. Comprendieron, en última instancia, que este vehículo es el equivalente absoluto de la Gioconda en el universo del motor, una obra maestra que jamás podrá ser replicada con la misma crudeza espiritual. Ser admitido en el exclusivo círculo de sus custodios otorga un aura de prestigio inalcanzable, demostrando que en el verdadero pináculo de la pirámide del lujo mundial, el poder definitivo no reside en las cosas que uno puede permitirse comprar, sino en poseer aquello que el resto del mundo no podrá alcanzar, ni gastando todo el dinero del universo. El aire en la sala de ventas de Monterrey estaba cargado de una electricidad palpable aquel 25 de agosto de 2018. Bajo el prestigioso sello de la casa de subastas R.M. Sotheby's, una multitud de la más alta élite financiera mundial contenía la respiración mientras el subastador dirigía una batalla de ofertas sin precedentes. En el centro del escenario brillaba el chasis número 3413, el tercer ejemplar producido en la historia de la marca y propiedad del coleccionista Greg Witten. Cuando el mazo de madera finalmente golpeó el atril, el eco sentenció una cifra que paralizó a la industria. El precio de martillo alcanzó los 44 millones de dólares. Al sumar las comisiones e impuestos correspondientes, la suma total superó los 48 millones de dólares, pulverizando el récord previo establecido en 2014 por la casa Bonhams. Se acababa de coronar, una vez más, al automóvil más caro jamás vendido bajo el escrutinio público de un evento de este tipo. Ante este despliegue de riqueza desmesurada, surge una interrogante ineludible en la mente de cualquier observador externo que intenta comprender la magnitud de estas cifras. Queda la profunda duda de si existe un límite real para esta escalada de precios, y más aún, ¿qué sucede cuando un objeto físico que vale más que un rascacielos entero se enfrenta a la dura y destructiva realidad de las leyes físicas sobre el asfalto? Resulta aterrador imaginar las consecuencias económicas y patrimoniales cuando una de estas reliquias rodantes, en lugar de permanecer segura en una bóveda climatizada, pierde el control y se estrella violentamente contra un muro de hormigón a altas velocidades. Para dimensionar verdaderamente este mercado, es imperativo entender que las subastas públicas son solo la punta del iceberg. El verdadero epicentro de estas transacciones ocurre en el absoluto secretismo de las ventas privadas. Apenas un par de meses antes de aquel histórico evento en California, en junio de ese mismo año, el empresario estadounidense David McMill adquirió el chasis 4153. Esta transacción privada se cerró por una suma reportada que superó los 70 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, con esa cantidad de dinero se podría adquirir un bloque entero de edificios de lujo en el centro de Madrid, o una inmensa finca en la costa de Andalucía. En este nivel, grandes patrimonios de Europa, España y América Latina observan este vehículo no como un capricho extravagante, sino como el activo refugio definitivo. A diferencia de las volátiles acciones de la bolsa de valores, esta escultura de aluminio ofrece una inmunidad casi total frente a las crisis globales, combinando escasez absoluta, importancia histórica y un prestigio social incalculable. Sin embargo, el enorme valor financiero no intimida a los custodios de estas máquinas, quienes insisten en devolverlas a su hábitat natural, los circuitos de carreras. La historia de cada vehículo, como la del laureado chasis de Greg Witten, que ganó campeonatos en 1962 y dominó su clase en la Targa Florio, exige que el motor vuelva a rugir. Pero este uso extremo conlleva riesgos aterradores. Existe un angustioso documento visual grabado durante un evento de automovilismo histórico, donde uno de estos majestuosos ejemplares compite al límite de su adherencia. En un instante desgarrador, los neumáticos traseros pierden tracción. El piloto lucha desesperadamente con el pesado volante, pero la inercia resulta implacable. La obra de arte multimillonaria se desliza de forma agónica por la pista hasta impactar de lleno contra un duro muro de contención. El sonido del aluminio martillado a mano arrugándose contra las barreras es una experiencia visceral que helaría la sangre de cualquier inversor tradicional. La resolución a la inquietante pregunta sobre la fragilidad física de semejante inversión demuestra que la deidad de Maranello ha trascendido los límites del mundo material.
Para un automóvil convencional, un accidente de esta magnitud significaría la destrucción total y la pérdida íntegra de su valor. Para este sagrado icono de la velocidad, la destrucción es simplemente una ilusión temporal. El chasis deformado se envía discretamente a los talleres especializados de la fábrica original o a maestros carroceros de confianza. Allí, artesanos expertos dedican miles de horas a enderezar pacientemente la estructura y moldear nuevas láminas de aluminio, devolviendo a la máquina su exacto esplendor original. El violento impacto no deprecia la inversión. Por el contrario, el accidente se documenta cuidadosamente y pasa a formar parte de su legendaria procedencia. Queda demostrado que las verdaderas obras maestras del ingenio humano son inmunes al paso del tiempo y a la destrucción física. La historia de este extraordinario automóvil es un testimonio de cómo el caos corporativo, la genialidad mecánica y la pasión humana se fusionaron para crear un objeto inmortal. Ya no es solo un coche, es la cumbre de la cultura del lujo, un artefacto que sobrevive a sus creadores y desafía las reglas de la economía. Si han disfrutado de este viaje profundo por la historia del vehículo más valioso del planeta, les ruego que dejen su me gusta y se suscriban a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos mejor guardados detrás de los objetos más exclusivos del mundo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.